A veces eres nadie y cuando mueres te quedas como nadie y probablemente nadie se acordará de ti. En cambio, en ocasiones algunos personajes mueren y se convierten en figuras históricas, mientras que otros pasan de la historia a la leyenda tras su muerte. Qué sé yo, personas como Elvis, Hitler, Jim Morrison, Jesús, Humberto Bossi y obviamente Jeffrey Epstein, porque estos vídeos al final son sobre Epstein y su muerte o su muerte es definitivamente legendaria. En otro orden de ideas, ¿qué podemos esperar cuando un magnate que tiene relaciones con miles de políticos y personas influyentes y extremadamente adineradas a nivel mundial es encarcelado por tráfico de menores? Probablemente estos menores no fueran solo para él, son personas importantes con amigos importantes. Último episodio de un vídeo apunte, en la descripción están los otros 3. Si en cambio sois extremadamente perezosos o simplemente estáis interesados en el final de Epstein, estáis en el lugar correcto y el breve resumen es que Epstein era un genio con gustos un poco peculiares y extravagantes que lo llevaron a ser arrestado definitivamente el 6 de julio de 2019 en el aeropuerto porque más o menos en estos vídeos, todos son arrestados en el aeropuerto. Epstein es llevado al Metropolitan Correctional Center de Manhattan y se declara, sorpresa, sorpresa, no culpable y como a los ricos no les gusta la cárcel, están dispuestos a pagar mucho para no ir allí y él dice que puede dar $100 millones como fianza. Obviamente no te doy $100 millones y me voy libre, pero te doy $100 millones, me pongo este grillete y me voy a mi modesto apartamento en Manhattan a esperar el juicio. Su humilde apto en Manhattan tiene 2.000 metros cuadrados. Pero el juez dice que no. Si acaso decides desde tu modesto apartamento en Manhattan tomar uno de tus 9 modestos aviones privados y marcharte a tu modesta isla privada donde probablemente hasta el ejército tiene dificultades para llegar. Epstein vuelve a la cárcel y se encuentra con el ex policía Nicola Tartaglione, conocido como Nick por su imponente estatura y peso muscular. No le importa si le llaman diminutivos a pesar de medir 2 metros y pesar 150 kilogramos de músculos. Que siempre me imagino a estos idiotas poniendo la mano en tu cara y aplastándote desde arriba, y para mí Epstein se sintió un poco así, porque Epstein es alguien que hizo carrera en el crimen, por así decirlo, pero lo hizo como intelectual. En cambio, este otro lo hizo por cuádruple homicidio. En cualquier caso, es una amistad que dura poco porque el 23 de julio, es decir, 2 semanas después, Epstein es encontrado en su celda con signos de estrangulamiento. Vaya. ¿Así que estás vivo, eh? Por ahora sí. Alguien sugiere que pudo ser Tartaglione, ya que una de las 4 personas que enterró en su jardín fue estrangulada. Por cierto, ¿han notado cuántos asesinos en serie tienen el jardín? Había una inglesa que en un momento dado es trasladada a una casa sin jardín y entonces empieza a meter a la gente en la picadora de carne y encontraron trozos de hueso por todas partes en las tuberías de su casa bajo las tablas del suelo. Así que si queréis matar a más personas el jardín es una gran idea o el desierto cerca de casa. Pero en Italia no hay desierto, así que chicos, casa con jardín. En cualquier caso, para algo así se inicia una investigación y la investigación concluye que Tartaglione es inocente. Epstein ha montado el incidente para evitar que realmente sucediera. Como a mí me gusta pensar, Epstein es de los que les gusta hacerse una paja mientras se ahoga con una manta y ese día, como le faltaban las 3 veces al día, se pasó un poco. Obviamente esto no lo sabemos porque no hay grabaciones de la celda, pero Jeffrey era alguien con una voluntad de hierro, así que si quería ahorcarse, se ahorcaba. Los sonidos de Epstein se cumplieron igualmente, ya que Nick queda libre bajo fianza. Sí, él cometió los 4 asesinatos y lo meten en la cárcel, pero así es América, inocente hasta que se demuestre lo contrario si puede pagar suficiente dinero para defenderse, porque ya sabes, capitalismo. Y de todas formas, Epstein se queda solo. Ahora imagínate pasar de estar con un armario de 2 metros a estar solo en una celda de 3 metros por 2. Es una cosa horrible. Y no estoy bromeando. Si ves las técnicas de tortura y el aislamiento, estar solo en una celda es una cosa horrible. Y Epstein obviamente empieza a sentirse mal. Además, en teoría, no podría quedarse solo. Pero está solo.
Como siempre sucede en estos casos, los abogados hacen todo lo posible para mejorar las cosas y dicen que Epstein probablemente fue atacado, aunque las investigaciones dijeron lo contrario y que estaba en grave peligro de ser asesinado. No porque los abogados sean adivinos, sino porque era un momento en el que cualquiera te habría dicho que Epstein corría el riesgo de ser asesinado. Incluso los ratones de la cárcel esperaban que Epstein fuera asesinado. Pero no cambia nada. Epstein, por seguridad, es puesto en una celda al estilo Aníbal Lecter. ¿Sabéis esas celdas con cristal siempre iluminadas para vigilarte? Porque funciona así. Si alguien está en riesgo de suicidio, no hay nada mejor que hacerle dormir mal y poco y mantenerlo constantemente vigilado. Y hablando de América, ¿has visto alguna película? ¿Has notado que el váter está en la misma habitación que los presos? En Rusia tienen la puerta para ir al baño, en América no. Me había enganchado a la serie Las peores prisiones del mundo y creo que América es el único lugar en el mundo donde tienen el váter dentro de la cosa que no pueden cerrar. En todo caso, 6 días en observación, los psicólogos de la cárcel requieren que estés a salvo y solo. Si intentas suicidarte en Italia, te observan 3 días, por lo que desde ese punto de vista también eres un montón. Se quejan de que la sanidad privada es peor que la pública, pero en la cárcel y paga el Estado, te tienen el doble de días que el sistema italiano. En cualquier caso, aunque ahora Epstein esté solo, cada 30 minutos un guardia debe ir a comprobar que todo esté bien. Epstein, un idiota, no puede calcular 30 minutos ni su deseo o momento de suicidarse. Y en cualquier caso, no sabemos nada de lo que piensa Epstein actualmente. Porque en la celda no se permite tener nada. Pero no porque se desconoce porque tiene bolígrafo, esfera y papel para escribir. Aunque no debería tenerla. Y la usa para escribir tonterías. Qué sé yo, una guardia toba noal me dio la comida quemada. Otra guardia me encerró en la ducha dejándome desnudo durante 1 hora. Tengo escarabajos caminándome encima. En fin, las quejas de un niño. Quiero decir que el aislamiento realmente os vuelve enganchados a la nada. A pesar de esto, los abogados lo visitan el 9 de agosto y lo encuentran de buen humor. Es optimista y cree que la apelación les permitirá salir bajo fianza, por lo que se despiden a las 8 de la noche. Ahora Toba Noel, la de la comida quemada, y Michael Thomas, el de la ducha, vigilan a Epstein esa noche. Pero a las 10 se saltan el conteo previsto por el reglamento y hacia las 10:30 uno se acerca a la celda durante un par de segundos y luego ambos se van a dormir durante 3 horas. Ahora estamos hablando de 2 personas que tienen como trabajo hacer el turno de noche y entiendo que una vez uno pueda sentirse un poco cansado, pero ¿los dos? Y cuando se despiertan, no es que corran a comprobar si están arrestados en la cárcel, ¿qué puede pasar? Simplemente se preocupan por falsificar los informes sobre la situación y cuando a las 6:30 alguien va a repartir el desayuno, Jeffrey está arrodillado en la celda con una sábana enrollada al cuello y sin conocimiento. Intentan desanimar, allí no se respira pues policías mandan, pero nada. 9 minutos después, médico de la cárcel lo declara muerto. Ahora veremos cosas extrañas que surgen conspiraciones y aquí no hay mucha necesidad. En la cárcel, si alguien muere, llega Rhys. ¿Recordáis la serie italiana de los Rhys? Era valiosa. Era copia CSI. En su caso, sería CSI. Van allí, toman fotos, ponen numeritos, cogen cosas con pinzas y guantes, meten en bolsitas con símbolo muerte. Es hermoso, pero no hacen nada. De hecho, llevan a Epstein al consultorio médico y ni siquiera toman una foto de la celda y de su estado. En todo caso, a pesar de las violaciones, hay cámaras. Es una cárcel llena de cámaras. Hay 2 cámaras en el pasillo de la celda, pero dejaron de funcionar durante la noche. Y hay otro, pero el vídeo está corrupto. En realidad no hay cámaras, pero no importa porque podemos analizar las pruebas. Por ejemplo, Epstein medía 1,8 metros de altura y pesaba 85 kilogramos y se ahorcó desde una litera que también medía 1,8 metros de altura. ¿Sabéis cómo se cuelga uno? Se hace para que podáis engancharos de manera que cuando vuestro cuerpo decida que no, no tengáis que morir, no tenéis elección. Y si sois altos, el tema de la cama puede ser un poco complicado.
Y luego lo hace rasgando una tira en la sábana, pero como tenía un problema de apneas nocturnas podía usar los tubos de goma del coche las apneas nocturnas o los cables eléctricos del coche las apneas nocturnas y entonces, ¿por qué utilizar una sábana? Obviamente tal vez no quería suicidarse y era mejor dejar el coche y la rueda pinchada allí, pero parecía extraño. Y luego había unas botellitas en la cama, en la de arriba de las literas, porque si estás solo duermes abajo, y se quedaron de pie mientras él se revolvía sofocándose. Pero no importa, el jefe de Anatomía Patológica de Nueva York declara que Epstein se suicidó. Aunque el médico forense de los abogados de Epstein, que asiste a la autopsia, dice que su hueso de Epstein estaba roto en 3 puntos y por lo tanto no es del todo compatible con el suicidio, es decir, eso es lo que sucede cuando alguien te estrangula. Y luego las marcas en el cuello no son compatibles con una sábana, parecen más las de una cuerda cuando alguien te ataca por detrás y te mata. ¿Os acordáis de Hitman? Era genial. Ibas con un tipo con guantes negros. La chica usaba una cuerda de piano para atravesar el corazón del tipo. Increíble. Y murió. Ah, está bien. Un videojuego puede ser bueno sin serlo en la vida real. Y luego está la historia de las fotos. Ahora mirad estas fotos, miradlo a él y miradlo cuando lo llevan muerto, la nariz no es suya, las orejas tampoco. ¿Cuántos cadáveres has visto en tu vida? La gente cambia de repente incluso al morir, en fin, como os parezca. De incongruencias, obviamente hay muchas. Por ejemplo, se encuentra sangre en el cuello pero no en el pañuelo y luego está el médico y luego el otro médico. En fin, se hace de todo y analizan fotos y analizan pruebas y hacen preguntas a todos los que llegan de la cárcel aunque no sepan nada, porque nadie sabe nada, porque digamos que si te han pagado para matar a Epstein sabes que también pueden llegar a ti. Esto es muy importante. Cuando matas a alguien como Epstein, si te equivocas probablemente te maten a ti. Tal vez tienen a tu familia como rehenes y te matarán a ti y a tu familia. Te matarán, pero a tu familia. Vamos, habéis entendido que es un lío. Epstein se ha suicidado. Fin. Pero después llega Trump que sí, también iba con Epstein, pero les resultaba tan conveniente. Decir que Epstein fue asesinado por los Clinton, según la teoría de la letra con la O con guión, de la cual ya me han prohibido el vídeo y lo he puesto en Patreon, así que ni siquiera la mencionaré. Epstein habría sido otro de los 50 asesinatos encargados por los Clinton para salvar su carrera política. Y como estamos hablando de gente con dinero, los asesinatos deben parecer suicidios. ¿Os imagináis al presidente de un país acusando al expresidente de otro país de haber matado a 50 personas? Gracias Estados Unidos por donarnos Pearl. Y también hay muchas otras incongruencias, por ejemplo, el FBI fue a la casa de Epstein antes de que muriera, como mencioné en el vídeo anterior, y encontró fotografías de niñas desnudas, todo etiquetado, en discos en una caja, pero no se los llevaron, porque no podían llevárselos debido a una tontería burocrática. En fin, los dejaron allí y regresaron con un método de registro diferente, no sé, pero cuando regresan no hay nada y el mayordomo mayor dice que se los llevaron para ponerlos a salvo. Ahora está hablando de Epstein. Incluso si no pudieras llevártelos en ese momento, al menos no pondrías a alguien afuera de la puerta para vigilar. O no los meterías en un baúl con un no tiene sentido. Y entonces no sabemos ni por qué la policía no los había detenido de inmediato, ni si el mayordomo lo ha informado todo. Por ejemplo, por qué la casa de Epstein estaba llena de cámaras, pero no hay ningún vídeo de las cámaras. Hablemos de la casa de Epstein. Hay muñecas de tamaño natural de mujeres colgadas de las lámparas y un tablero de ajedrez con piezas que representan a su personal, lo cual es muy lindo. Y luego en Epstein también hay un caniche negro disecado sobre un piano que él solía usar para hacer el chiste que quería hacer entender a los visitantes lo que significa rellenar un perro con paja. No sé qué significa. Supongo que cualquier diseñador de interiores dirá que tener un caniche disecado es una mala idea. De hecho, empapela un tigre. Lo tenía en la oficina, junto a un retrato de Clinton. Luego partes del cuerpo por todas partes. Oye, ¿no quieres poner un brazo como de campanas? ¿O una pata de silla? En breve, lo que sea. Y luego, como todas las personas con un ego desmesurado, un retrato hiperrealista de sí mismo.
pero dentro de una celda, según algunos ahorcado, pero no lo sé, está rodeado de guardias, es una comisaría, es alambre de espino. Él dice que lo había encargado para recordarse que había sido él, porque en la cárcel ya lo había pasado, y para recordarse que eso podía ser de nuevo él. En fin, Jeffrey era consciente de su situación. Pero dejemos de hablar de la casa. Esta casita de 7 pisos con 40 habitaciones y la acera calentita. Ve a coger un New York, quítale la nieve y hazte rico, la quitas tú. Él no. Reconoce su casa, la única sin nieve en la acera. O puedes sentarte, no sé por qué lo hacía, pero descubrió que se puede. Y después de menos de un año de la muerte de Epstein, le toca a Ghislaine Maxwell enfrentar su juicio. Al ser arrestada, ella dice que como ya no tiene contacto con Epstein desde 2009, forma parte del acuerdo original. ¿Recuerdan que mencioné que Epstein se llevaba la culpa? Pues bien, todos los que estaban relacionados con él, ya sea que se les mencionara o no, tenían la solución, pero extrañamente les importa poco. Quizás porque Ghislaine ya no es multimillonaria, por lo que su situación se desmorona a los 20 años. Luego, en 2021, durante una audiencia, los de la OCOL intentan transmitir el proceso en streaming, pero al no ser posible, se interrumpe. La razón: los de la OCOL creen que Ghislaine actuaba en nombre de una élite democrática satanista dedicada al sacrificio de niños, traficándolos para explotación sexual. Es absurdo, antes te habría dicho que no tenía sentido, pero con las cosas extrañas en América, ya no lo sé más ahora. De verdad, mirad América en los últimos 10 años, pasan cosas inimaginables. La realidad se está volviendo muy extraña. Por cierto, Trump está corriendo nuevamente para las elecciones. Y eso es todo. Si me sigues y no te suscribes, suscríbete ahora, te ayudas mucho. De cualquier manera, hasta luego.